Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a tantos hoy. Como cada lunes vamos a dar la información sobre la evolución de la epidemia. Hoy además nos acompaña el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación, que nos hablará de uno de los hitos que se han producido hoy, que es la entrada en vigor del certificado digital, que creemos que es uno de los puntos importantes del día de hoy. En cuanto a la evolución de la epidemia, a día de hoy tenemos una incidencia de 115 casos, 3 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son 2 puntos menos de lo que observábamos el viernes pasado. Evidentemente el descenso sigue siendo lento, pero sigue manteniéndose de forma estable y, como decíamos también durante la semana pasada, este incremento tiene una variabilidad importante, ya no como hablábamos siempre entre comunidades autónomas, que también, aunque poco a poco se vaya homogeneizando, sino que ahora la variabilidad se va observando en los diferentes grupos de edad, debido fundamentalmente al impacto de la vacunación en aquellos grupos que ya están vacunados. Son datos importantes, tenemos que entender que la vacunación está teniendo un impacto muy importante en la transmisión de la enfermedad y tenemos, por lo tanto, que depositar todo nuestro esfuerzo en conseguir unas coberturas de vacunación lo más altas posibles. Los fallecidos se mantienen ya desde hace varios días en alrededor de los 100, cuando estábamos claramente por encima de los 150 hace apenas 2 o 3 semanas. A fecha de hoy, los datos que nos han transmitido las comunidades autónomas indican 91 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. Ya saben que esto, en los próximos 2 o 3 días se pueden hacer actualizaciones que puedan modificar algo esta información, pero seguimos estando muy por debajo de lo que observábamos hace únicamente 2 o 3 semanas. La ocupación de las UCIs, de la misma manera, va descendiendo y ahora mismo está descendiendo quizás algo más rápido de lo que observábamos las semanas previas. Estamos ya en 11,8% de las camas en UCI ocupadas por pacientes con coronavirus y 3,3% de los pacientes hospitalizados en camas de hospitalización general con coronavirus. Son datos que muestran una buena evolución, pero sí que es cierto que sigue habiendo diferencias importantes entre comunidades autónomas. Tenemos incluso alguna comunidad que está por encima de del 25% de ocupación en UCIs y por encima del 6% de ocupación en hospitalización general. Es decir, la variación está ahí, pero es cierto que las comunidades que tienen una ocupación mayor también, en general, tienen una capacidad hospitalaria mayor que otras comunidades y una capacidad de reacción mayor. En todo caso, la tendencia que observamos en la ocupación de UCIs es también estable hacia el descenso. La capacidad de detección sigue siendo similar a la que observamos las semanas previas, alrededor del 4,7 de positividad, con un número de pruebas por 100.000 habitantes por semana de alrededor de 1.500, que a medida que va descendiendo la incidencia, obviamente se van haciendo menos pruebas, pero es cierto que seguimos teniendo una capacidad de diagnóstico, una capacidad de detección relativamente importante. Todo esto, como digo, nos mantiene una situación con una incidencia que todavía no es excesivamente baja. Sí que es cierto que en algunos grupos ha descendido muchísimo. La incidencia ahora mismo en los grupos de más mayores, los ya vacunados, los mayores de 60, ha descendido muy por debajo de la incidencia observada en los grupos más jóvenes. En los grupos más jóvenes, todavía no vacunados, sí que hay esa variabilidad que comentaba hace un momento, en los que en algunas comunidades se mantiene estable, pero en algunas se observan incrementos en los grupos de entre aproximadamente 15 años y 35 o 40 años, lo cual es ahora mismo el objetivo, el tratar de controlar que la transmisión en estos grupos, que tiene un impacto menor en el sistema sanitario, es cierto, pero que sigue generando casos graves. El objetivo ahora es conseguir que en estos grupos, hasta que no se llegue a coberturas de vacunación suficientes en ellos, mantener un mínimo control de la transmisión para evitar un incremento demasiado fuerte que, pese a que tiene un impacto menor en el sistema, si la incidencia sube, ese impacto, por poco que sea, será suficientemente grande como para volver a poner al sistema en una situación complicada. Dicho eso, yo creo que los datos de interés ahora mismo son los datos de vacunación, son los que nos están permitiendo tener esta evolución que estamos manteniendo, los que nos están permitiendo plantear la relajación de algunas de las restricciones que estaban vigentes hasta hace bien poco.
son los datos de vacunación los que al fin y al cabo nos van a acabar sacando de esto y permitiendo volver a una vida lo más parecida posible a lo que teníamos previamente. En este fin de semana se han cumplido varios hitos, tenemos algunos muy importantes. Ha sido el fin de semana en el que más personas se han vacunado, 1.255.000 dosis de vacuna puestas durante este fin de semana. Tenemos ya más de 11 millones de personas con la pauta completa de vacunación y tenemos ya más de 30 millones de personas con al menos una dosis. Son datos muy importantes que muestran la evolución de la campaña de vacunación, muestran que vamos poco a poco llegando o acercándonos a esos objetivos de vacunación, de vacunar al 70% de la población española durante el verano. Y si además luego nos centramos en los grupos que ya han iniciado su proceso de vacunación, observamos que tenemos ya al 88,8% de los mayores de 50, ya no de 60, como hablábamos las semanas previas, a los mayores de 50, casi el 90% de los mayores de 50 con al menos una dosis y al menos el 49,4%, prácticamente la mitad de ellos con una dosis. Es cierto que dentro de este grupo de mayores de 50, el grupo más vacunado son los mayores de 80 y los mayores de 70, que están prácticamente con cobertura completa, ambos por encima del 94% con la pauta completa. Los mayores de 60 tienen un 91,7, casi un 92% de cobertura con una dosis, y ahora que se ha iniciado ya su vacunación con segunda dosis están ya en un 22% con pauta completa, y los mayores de 50 a 59 tienen un 76% de cobertura con una dosis y con pauta completa tenemos hasta el 24%. Es decir, son datos que nos indican una evolución muy buena, que muestran de nuevo que la probabilidad de volver hacia atrás en la incidencia es cada vez menor, pero de nuevo vuelvo a insistir, mucho cuidado, las cifras globales pueden enmascarar en algunos casos problemas en grupos concretos de población. Los grupos más jóvenes todavía tienen que mantener tener un poco de cuidado y mantener algunas de las medidas de control que todavía siguen vigentes. Y yo creo que con eso le voy a ceder la palabra al secretario general para hablarnos del certificado digital. Muchas gracias, doctor Simón. Antes de comenzar, sí que quería poner en valor el dato que acaba de anunciar el doctor Simón. Este fin de semana, por primera vez, se han puesto más de 1 millón de dosis en nuestro país. Son ya más de 11 millones de personas las que tienen la pauta completa. El pasado viernes se alcanzó uno de los objetivos, que era superar los 10 millones de personas con pauta completa la primera semana de junio. Hoy, lunes, tenemos ya más de 11 millones de personas con la pauta completa. Creemos que es un ritmo excelente, que pone de manifiesto el trabajo conjunto del Gobierno de España, el trabajo de las comunidades autónomas y, sobre todo, no nos cansamos nunca de decirlo, el magnífico desempeño de todos los profesionales sanitarios. Creemos que si el ritmo de llegada de vacunas se mantiene, que creemos que así va a ser, el proceso de vacunación en España seguirá cumpliendo hitos como los que hemos cumplido en el día de hoy. Por otro lado, comparezco yo hoy ante ustedes para anunciarles que desde hoy, 7 de junio, España comienza a emitir a los ciudadanos residentes en nuestro país que así lo soliciten el certificado COVID digital de la Unión Europea. Y también que desde hoy nuestro país ha comenzado también a reconocer los certificados COVID digital de la Unión Europea emitidos por otros Estados miembros. Con ello, España se convierte así en uno de los primeros países de la Unión Europea capaces de emitir y reconocer este certificado digital de la Unión Europea. Y nos adelantamos con ello más de 20 días a la fecha en la que este certificado es obligatorio. No será obligatorio hasta el día 1 de julio. En España comenzamos a emitir estos certificados y a reconocerlos, aquellos emitidos por otros países europeos, desde el día de hoy. Como saben, el objetivo de este certificado COVID digital de la Unión Europea es facilitar la movilidad de los ciudadanos en el ámbito de la Unión. Este certificado acredita que una persona ha recibido la pauta completa de una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento o una vacuna de la lista autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Acredita también que una persona tiene una prueba diagnóstica con resultado negativo, incluyendo también por primera vez desde hoy las pruebas de antígenos. Y además acredita que una persona se ha recuperado de la enfermedad.
Es un certificado completamente gratuito y que puede obtenerse tanto en formato electrónico como de manera presencial. En ambos casos, cada certificado tendrá un código QR que facilita su lectura. Es un certificado sencillo, verificable e interoperable, es decir, sirve en todos y cada uno de los países de la Unión Europea, como ya digo, a partir del 1 de julio. Es totalmente seguro, respeta la privacidad y la protección de datos de las personas. Sin este certificado digital se podrá viajar. Se podrá viajar dentro de la Unión Europea cumpliendo los requisitos sanitarios, pero el proceso de entrada al país será más lento, se podrán imponer medidas adicionales como controles o como cuarentenas. Con el certificado digital, el paso a cualquier país de la Unión Europea, la entrada a cualquier país de la Unión Europea será mucho más rápido, más seguro, más sencillo y más ágil, evitando esperas y controles adicionales. En relación con la emisión de este certificado a los ciudadanos residentes en España que así lo soliciten, el proceso se ha iniciado hoy y su implantación será en nuestro país progresiva y en periodo de pruebas durante todo el mes de junio. Si bien, y esto es importante, todos los certificados que comiencen a emitirse desde el día de hoy son plenamente válidos. Esta semana, la mayoría de las comunidades autónomas comenzarán a emitir certificados digitales de la Unión Europea para acreditar alguna de las condiciones que he señalado, haberse vacunado, haber tenido un resultado negativo en una prueba diagnóstica o haberse recuperado de la enfermedad. En los próximos días y semanas, las comunidades autónomas irán ofreciendo cada vez más funcionalidades de este certificado digital, con la intención de que el día 1 de julio todas ellas, todas sin excepción, puedan emitir en presencial y en electrónico los certificados que acrediten cada una de estas tres condiciones: haberse vacunado, tener una prueba negativa o haberse recuperado de la enfermedad. Y además, también desde hoy, el Ministerio de Sanidad ofrecerá estos certificados, en concreto el certificado de vacunación y el certificado de haberse recuperado de la enfermedad, también de manera complementaria a las comunidades autónomas desde su sede electrónica. Que España sea uno de los primeros países que puede emitir y reconocer este certificado COVID digital de la Unión Europea ha sido posible gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto del Ministerio de Sanidad y del conjunto de las comunidades autónomas. Por ello, permítanme que haga un reconocimiento muy especial a las instituciones sanitarias de las comunidades autónomas, a sus profesionales, que no solo están dando lo mejor de sí mismos en la gestión de la pandemia o en el proceso de vacunación, sino que también han realizado un esfuerzo adicional para poner a disposición de toda la sociedad el certificado COVID digital de la Unión Europea. Y en este punto también un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a la Dirección General de Salud Digital del Ministerio de Sanidad por su trabajo, no solo coordinando y orquestando la implantación del certificado en las comunidades autónomas, sino también trabajando desde hace meses en el ámbito europeo, con la Comisión Europea y con otros países. Su trabajo ha sido fundamental para que este proyecto pueda ver la luz. Por otro lado, como saben, hoy mismo también todas las personas vacunadas con pauta completa podrán entrar en España con independencia de su lugar de origen, acreditando dicha vacunación si proceden de un país o de una zona de riesgo. Las vacunas aceptadas son también las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud y deben haber transcurrido 14 días desde la administración de la pauta completa. Con la aceptación de viajeros vacunados y con el certificado COVID digital de la Unión Europea, España da un paso decisivo en la apertura del país a la movilidad internacional segura, que es posible, entre otros factores, gracias a los sistemas tecnológicos y de información desarrollados por el Ministerio de Sanidad, en particular el sistema Spain Travel Health y el formulario de control sanitario, que sigue siendo obligatorio para todos aquellos viajeros que entren a España cumplimentar. Y también es posible gracias a los dispositivos desplegados por los servicios de sanidad exterior en los aeropuertos y puertos en colaboración con AENA y con Puertos del Estado, garantizando con todo ello la máxima eficacia en el control sanitario en nuestros puertos y aeropuertos, haciendo compatible la apertura del país con la protección de la salud pública. En definitiva, el certificado COVID digital de la Unión Europea es desde hoy ya una realidad en España.
tanto en la emisión de certificados a nuestros ciudadanos como en la aceptación de certificados emitidos por otros Estados miembros. Y es una realidad más de 20 días antes de que sea obligatorio en toda Europa. Se pone así de manifiesto, por un lado, el enorme potencial de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud y también la excelente colaboración que existe en el Sistema Nacional de Salud entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Gracias al certificado digital podemos incrementar la movilidad segura en Europa y acoger en España cada vez a más visitantes, haciendo compatible la reactivación del turismo con la máxima seguridad sanitaria, convirtiendo así a España en un destino seguro, no solo en este verano, sino también en el futuro. Y sin más, muchas gracias. Quedamos a las preguntas que quiera formular. Buenas tardes. Hoy nos acompañan 13 medios de comunicación en la sala. Vamos a ir dando turnos de palabra. Os rogamos, por favor, que seáis lo más breves posible para que puedan intervenir la mayoría de compañeros. Antonio Delgado había pedido palabra. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar a Alfredo, secretario general, ¿sabe la estimación de vacunas que van a llegar esta semana? Gracias. Esta semana se mantiene la llegada de vacunas de la compañía Pfizer-BioNTech en el entorno de 2,5 millones de dosis. Hoy mismo se ha repartido a las comunidades autónomas una nueva remesa de dosis de la vacuna de la compañía Moderna. Estamos pendientes de confirmación del siguiente envío de AstraZeneca y también de la vacuna de Janssen, que probablemente la de Janssen llegue a las comunidades autónomas el jueves. Probablemente estemos hablando de una cantidad superior a los 3 millones de dosis en total, pero me permitirá que hasta que no tengamos confirmación de todas y cada una de los envíos no podamos facilitárselo. En cuanto tengamos esa seguridad, se lo haremos saber. Sara Becerro, de Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Fernando Simón. El pasado jueves la ministra se desmarcó de sus palabras del lunes respecto a los intereses de los medios de comunicación, empresas y lobbies en cuanto a la vacunación con AstraZeneca o con Pfizer. Dijo ella que, bueno, que sería usted el que tendría que dar explicaciones en sí. No sé si tiene algo que comentar. Gracias. No sé si la ministra se desmarcó o no, la verdad es que no he oído las palabras, pero no creo que haya hecho nada ni a favor ni en contra. Son palabras que dije yo y obviamente soy yo el que tengo que dar explicaciones al respecto. Lo que dije el lunes pasado fue una información muy amplia sobre varios sectores y varios grupos de profesionales. En ningún momento me refería a los periodistas, a ustedes, a los que realmente respeto mucho. Pero sí que es cierto que hablé de varios grupos, hablé de los políticos, hablé de los profesionales, hablé de los técnicos y hablé de los medios de comunicación. Creo que hablé de una forma muy general, creo que hablé de una forma en la que no había nadie que tuviera que darse por aludido específicamente y si alguien se pudo ofender con lo que dije, pues lo siento mucho y obviamente no es mi intención el criticar el trabajo que han hecho los medios de comunicación, que durante toda la pandemia ha sido muy bueno y de hecho creo que lo he alabado en múltiples ocasiones. Simplemente fueron unas palabras en las que trataba de dar una idea de cómo se tienen que interpretar algunas de las formas de presentar la información y yo creo que no va mucho más allá, no hay mucho más de lo que hablar. Espero que mis disculpas sirvan, si no sirven pues bueno, tendré que dar más. Pablo. Buenas. Mi pregunta era sobre el pasaporte vacunal. Era, por un lado, a partir de ya, todos los aeropuertos y puertos españoles tienen algún tipo de dispositivo para identificar estos códigos QR y permitir la entrada de personas de otros países. Por otro lado, ¿qué otros países ya pueden entrar? ¿Cuáles están haciendo uso de este código? Y también, ¿cuántas comunidades han empezado hoy a emitirlo? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Lo primero, me perdonarás corregirte, el término pasaporte. Preferimos hablar de certificado porque realmente no es un pasaporte, un documento de viaje que limite la entrada a los distintos países de la Unión Europea, sino que es un documento que facilita esta movilidad en el ámbito europeo. Contestando a tu pregunta, desde hoy todos los aeropuertos españoles están aceptando
certificados COVID digital de la Unión Europea, de aquellos estados que los están emitiendo, que, como decía, no son todos. Estamos en una fase de implantación progresiva. Según datos de la Comisión Europea, hasta el viernes eran únicamente 7 Estados miembros los que estaban en condiciones de emitir estos certificados. Puedo decirle que esta mañana pues, los primeros 30-40 certificados han podido ser validados en los aeropuertos españoles, siempre dejando claro que cualquier persona que entre en nuestro país en este momento debe cumplimentar el formulario de control sanitario en la aplicación Spain Travel Health, que es donde cada ciudadano va a subir ese certificado COVID digital de la Unión Europea. Hemos leído a las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, ya una cuarentena de certificados QR verdes vinculados con un certificado COVID digital. Por tanto, como decía, España es uno de los primeros países que se une a los 7 que la Comisión tiene en su listado y que podemos, ya digo, no solo emitir, sino también reconocer estos certificados. Y respecto de las comunidades autónomas que me preguntabas también, la mayor parte de ellas, como decía, empiezan esta semana a emitir el certificado en alguna de las modalidades, ya sea presencial o electrónico, ya sea para acreditar la vacuna, para acreditar la prueba negativa o para acreditar la recuperación. Algunas comunidades autónomas, desde el día de hoy, emiten todos estos certificados, los 3 tipos de certificado, tanto en electrónico como en presencial. Otras únicamente ofrecen algunas funcionalidades parciales, pero todas ellas a lo largo de las próximas semanas irán incorporando a los mayores requerimientos de estos certificados, con la idea y el objetivo que vamos a cumplir de que todas ellas el 1 de julio puedan estar en condiciones de emitir los 3 certificados en ambos formatos, electrónico y presencial. Adaya González, de EFE. Sí, hola, buenas tardes. La Audiencia Nacional acaba de tumbar para el caso de la Comunidad de Madrid la declaración de actuaciones coordinadas que afectaban al ocio nocturno y la hostelería. Quería preguntarle si el Ministerio tiene un plan B en el caso de que finalmente decaiga esta declaración de actuaciones coordinadas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el Ministerio, todo el Ministerio, incluyendo todas las partes más técnicas, las partes más políticas del Ministerio, han tratado siempre de mantener una posición negociadora, tratar de buscar el mayor consenso posible a la hora de implementar todas las medidas y de proponer todas las medidas. De hecho, si se fijan, prácticamente todo lo que se propone se trabaja a través o de las ponencias técnicas y posteriormente se eleva a la Comisión de Salud Pública o al Consejo Interterritorial, o se discute en otro tipo de negociaciones con múltiples actores que tienen obviamente algo que decir siempre. La intención del Ministerio es conseguir la mayor seguridad aplicando las medidas que se consideren necesarias mientras no tengamos a la población suficiente inmunizada como para poder relajarlas. Y yo creo que es en esa línea en la que va a trabajar el Ministerio. Si alguna de las medidas que se proponen y que se han acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre todos los consejeros y el Ministerio no se pueden aplicar por motivos judiciales, se buscarán alternativas lo más consensuadas posibles para poder sustituirlas. Pero lo que sí que es importante es entender que ya hemos vivido situaciones similares en el pasado, en el que la posición judicial, que obviamente es una posición basada en la legislación vigente y tiene que respetarse, no coincide con a lo mejor algunas de las propuestas que surgen de salud pública o de sanidad. Y eso es algo que se tiene que entender, que en algunos casos no coinciden los criterios y es así. Yo creo que si conseguimos consenso con alternativas que garanticen la seguridad suficiente, los riesgos no serán demasiados. Pero ahora mismo el Ministerio lo que está intentando es conseguir un consenso y tratar de evitar la judicialización de todo este proceso, que sería una pena que el control de la pandemia vaya a depender de unos criterios judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes. Quería preguntarle al doctor Simón cómo pasaron el jueves pasado a nivel 2 de riesgo comunidades autónomas que tenían datos para seguir en nivel 3, aunque hayan bajado la incidencia, como Madrid o como Andalucía, y cuál es la previsión que tiene para esta semana. Gracias. Los cálculos del nivel de alerta son cálculos que se basan en los datos que comunican
a la Red Nacional de Vigilancia a las comunidades autónomas, a la Red Nacional y a los otros sistemas de vigilancia a partir de los cuales se extraen los indicadores, y están automatizados. No se hace cada día y se valora una a una. El cálculo de la situación, del nivel de alerta, no es, digamos, manipulable. Es una cosa que sale. Si salió y se verificó, porque se verifica una vez que salen, es porque los indicadores de esas comunidades autónomas que cambiaron de nivel de riesgo coincidían con los que tenían que tener para cumplir los criterios de estar en ese nivel de riesgo. No se cambió nada. La situación puede variar según el momento en el que se cogen los datos. Hay datos que pueden estar más consolidados o menos consolidados. Si se utilizan datos más antiguos y se aplican al momento actual, son datos más consolidados, pero al mismo tiempo son datos que reflejan la situación unos días antes, no la situación más cercana. Si se cogen datos más cercanos al momento en el que se hace el informe, pueden estar algo menos consolidados, pero al mismo tiempo pueden estar reflejando mejor la situación actual. Lo que tratamos es de dar siempre un margen mínimo para que los datos tengan una fiabilidad suficiente. Nunca perfecta, pero sí suficiente. Y de hecho lo que salió en los datos que se publicaron el jueves pasado son los datos que se hacen en el análisis de todas las semanas. No ha cambiado absolutamente nada. Marino. Buenas tardes, señor Simón. Quería saber su opinión. Ya sé que lo decide mañana la Comisión de Salud Pública, pero quería saber la opinión de usted sobre la posible vacunación de los futbolistas de la selección nacional. No sé si se les puede considerar un grupo esencial. El presidente del Gobierno no está vacunado todavía. Se me ocurre que puede ser más importante que un futbolista. Quería saber su opinión. Y quería preguntar al señor González si las posibles reemisiones de ese certificado sí se van a cobrar, tal como sugiere la Unión Europea, para evitar posibles picarescas de entregas de certificados a personas que no los tienen, argumentando que uno ha perdido el suyo. Bueno, respondo yo primero lo mío. Bueno, vamos a ver. Cuando me preguntan mi opinión es complicado porque luego dicen que es la opinión del Gobierno. Así que si preguntan mi opinión, por favor, expongan que es mi opinión y no ni la del Gobierno ni la del Ministerio. Eso es lo primero que quería decir. Dicho eso, yo creo, y de hecho es algo que no solo con el coronavirus y no solo para la vacunación, yo creo que a lo largo de toda mi vida profesional he tenido suficientes experiencias para entender que hay muchas más excepciones para prácticamente todo de lo que la mayor parte de la gente suele entender o suele ver. Las situaciones hay que valorarlas en base a toda la información, hay que valorarlas utilizando muchos parámetros. Es cierto que ahora estamos hablando de partidos de fútbol, pero es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española, se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor. Y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés. Lo puedo entender. Si yo lo hubiera propuesto, la verdad es que no lo sé, no les puedo decir. Tendría que haber tenido todos los datos, toda la información, pero quizás sí, no lo sé. Tendría que haber estado en la situación para valorarlo. Ahora sí que, como digo, me parece una excepción que es perfectamente valorable. Si ¿lo puedo comparar con que esté el presidente del Gobierno vacunado o no? Pues miren, yo personalmente creo que el presidente del Gobierno se debería haber vacunado con los primeros grupos que se vacunaron. Al igual que personalmente creo que los responsables de salud pública, los responsables de dirigir y tomar las decisiones relacionadas con el control de la epidemia en las comunidades autónomas se deberían haber vacunado con los primeros grupos. Dicho eso, si recuerdan lo que se vivió durante los primeros días de la vacunación con gente que entendió eso que yo acabo de comentar, pues creo que podrán entender por qué algunas personas que aparentemente deberían vacunarse no han sido vacunadas. De hecho, yo mismo se supone que soy parte del grupo 3B, que se debía haber vacunado hace ya casi 4 meses. Yo me vacuné el miércoles pasado. Entonces, son situaciones en las que hay muchos más criterios y factores y yo creo que el reducir a una variable única para tomar decisiones que en general suelen ser más complejas acaba haciendo a veces casi más daño que otra cosa. Yo creo que tenemos que entender que son decisiones complejas con muchos factores alrededor y bueno,
la gente puede estar o no de acuerdo, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo, pero que son desde luego situaciones en las que la excepción se puede contemplar. Que se contemple o no, puede cambiar de un momento a otro, pero son situaciones en que la excepción, yo entiendo que todo el mundo estará de acuerdo en que se puede contemplar. Y con relación a la otra cuestión, el certificado, la emisión del certificado COVID digital de la Unión Europea es totalmente gratuito. En la petición, durante la tramitación del reglamento, es verdad que algunos estados en la negociación plantearon la posibilidad de establecer algún tipo de precio respecto de usos abusivos de personas que lo piden en reiteradas ocasiones. Nosotros no nos lo estamos planteando en este momento. No descartamos que si durante el proceso de emisión de millones de certificados se pueda producir algún tipo de abuso, tomemos las decisiones oportunas, pero en este momento no nos la planteamos y el certificado es absolutamente gratuito para todos los ciudadanos. Belén Remacha. Gracias. Hola, buenas. Belén Remacha, del diario.es. Tenía una pregunta sobre el certificado digital, en concreto sobre el supuesto de haber pasado la COVID para poder tenerlo. ¿Nos puede explicar cómo se va a poder acreditar la recuperación de la infección para tenerlo? Y si hay algún tipo de plazo de haberlo pasado o no para tenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Sí, el texto del reglamento, que no lo he mencionado en mi primera intervención, es importante esperar a que lo apruebe definitivamente el Parlamento Europeo, algo que probablemente tenga lugar a mediados de esta semana. Solo en ese momento tendremos un texto definitivo aprobado sobre el que poder trabajar. Pero los últimos borradores, las últimas versiones, y en eso estamos trabajando, una persona puede acreditar haberse recuperado de la enfermedad presentando una prueba PCR positiva al menos 11 días anteriores a la emisión del certificado. Y además tiene que haber pasado la enfermedad en los 6 últimos meses. Por tanto, la prueba tiene que tener al menos 11 días, la prueba negativa, y el periodo en el que se puede emitir el certificado de recuperación es de 6 meses. La persona tiene que haber pasado la enfermedad en los últimos 6 meses antes de la emisión del certificado. Clara Pinar. Hola, buenas tardes. Tengo también unas dudas sobre el certificado. En primer lugar, sobre los 7 países que hoy la Comisión ha clasificado como países que efectivamente están emitiendo y leyendo el certificado. Quería saber, en el caso de España, si es de estos países que tiene que esperar a que todas sus comunidades, en este caso, estén preparadas para poder unirse a esta lista. Y en cuestiones prácticas, quería saber si hoy un ciudadano andaluz cuya comunidad ya expide un certificado por estar vacunado hace 14 días, ¿se puede ir a Polonia, por ejemplo, y que en Polonia, que es uno de esos países, le lean el certificado? Y sobre esto último que acaba de decir no me queda muy claro. En 11 días se tiene que haber sido positivo y dejar de serlo. No. Pedir, es que positivo. Sí, eso lo puede explicar mejor el doctor Simón. Esto tiene que ver con la definición de caso infectivo. Si recuerdan, nuestra gestión de casos indica que a los 11 días, a los 10 días, si es un caso leve que no ha requerido hospitalización, ya deja de estar en aislamiento y, por lo tanto, no se considera infectivo y, por lo tanto, se considera libre para poder tener la movilidad que tenga que tener o que le conceda el certificado. Esto está asociado con la gestión de casos, básicamente. Y respecto a las otras cuestiones, España no debe esperar a que todas las comunidades autónomas emitan todos y cada uno de los certificados en todas y cada una de las modalidades. Como ninguno de los 7 países que están en la lista de la Comisión Europea necesariamente tienen que emitir todos los certificados desde el primer momento. De hecho, España esta mañana ha solicitado formalmente a la Comisión Europea la inclusión en ese listado de países que ya están emitiendo y reconociendo certificados digitales COVID de la Unión Europea. Y con respecto a la otra cuestión, sí, un ciudadano de una comunidad autónoma que tenga un certificado COVID digital de la Unión Europea emitido por esa comunidad autónoma, a partir del día de hoy, sea de vacunación, de recuperación o de prueba diagnóstica negativa, puede ir con ese certificado digital a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que esté en este momento, en el mes de junio, reconociendo esos certificados y pasará por un control rápido, sin esperas, sin demoras, sin necesidad de ser sometido a pruebas adicionales, sin necesidad de someterse a cuarentena, si algún país las establece, poder hacerlo sin ningún problema desde este momento. Esther Llanes.
Hola, una pregunta para Fernando Simón. También es una pregunta sobre su opinión personal como experto, porque España abre hoy las fronteras a los turistas, pero con la mirada prudente de Bruselas y también de la comunidad médica, sobre todo con cuestiones un poco controvertidas, con aquellos viajeros europeos que puedan entrar solo con un antígeno negativo. ¿A usted le parece apropiado, le parece acertado o por el contrario le parece precipitado, ¿no?, digamos, hacer esto? Sobre todo también por si le preocupa la entrada de la variante Delta, la variante India, que no se sabe la eficacia de las vacunas contra esta variante tan peligrosa. Y también le quería preguntar por algo que dijo hace unas semanas que levantó una gran esperanza en la población española, de lo que todo el mundo habla, que es el fin de las mascarillas. Fernando Simón, doctor, ¿se mantiene en que puede ser julio una fecha para quitárnoslas? Le aseguro que todo el mundo habla de esto en la calle y quieren una buena noticia al respecto. Gracias. Bueno, espero que pueda dar esa buena noticia, pero será la que tenga que ser. Bueno, vamos a ver, en cuanto a los antígenos negativos. La validez de una prueba de laboratorio depende de la calidad de la prueba, que incluye la sensibilidad y la especificidad, y son no exactamente, pero parámetros propios de la prueba, pero luego casi ninguna prueba es 100% específica y 100% sensible. Esto tiene luego un reflejo en lo que se llama valor predictivo positivo o valor predictivo negativo de la prueba. Cuando la incidencia va descendiendo, una prueba que no es perfecta va dando cada vez más fiabilidad al resultado negativo. Cuando la incidencia va aumentando, estamos hablando de incidencias superiores a las que estamos teniendo nosotros y la mayor parte de los países europeos ahora bastante más superiores. Cuando la incidencia va aumentando, sube el valor predictivo positivo, pero baja marginalmente el valor predictivo negativo. Es decir, ahora mismo cualquier prueba de antígenos que cumplan las características básicas del test que están expuestas en los listados europeos de pruebas aceptadas, cualquiera de esas pruebas da una garantía altísima, altísima, de que un negativo es realmente negativo. Da un poco menos de garantías con incidencias muy bajas de que el positivo sea realmente positivo. Es decir, puede ser que a alguna persona se le llegue a poner en aislamiento sin necesitarlo. Por lo tanto, a los positivos se recomienda rehacer la prueba con una PCR. Pero los resultados negativos son muy, muy, muy fiables. No al 100%. Se puede escapar uno de cada millón, medio millón, 100.000, dependiendo de la incidencia del país donde venga. Pero lo cierto es que la probabilidad de error es muy, muy baja. Por lo tanto, ahora mismo yo creo que el utilizar pruebas de antígenos en la situación actual para utilizando el resultado negativo es útil. No lo es tanto, como decía, el positivo, porque puedes estar imponiendo aislamientos, medidas de mucha restricción a personas y sus contactos cuando puede no ser necesario. Y por lo tanto, eso requieren más pruebas confirmatorias como una PCR, pero ahora mismo son un número pequeño. Con lo cual, el uso de antígenos ahora mismo me parece perfectamente correcto. Quizás en otros momentos lo hubiera dudado más, pero ahora mismo me parece perfectamente correcto para la mayor parte de los países europeos. En alguno puede haber alguna duda, pero en general no es grave. En cuanto a las variantes que tenemos ahora, y en concreto la variante Delta, que es la variante B1.617.2 antigua, y luego tenía el nombre del país en el que primero se detectó, no lo vamos a nombrar hoy ya, no está demostrando todavía tanta peligrosidad. Hay informaciones que indican que puede ser más transmisible, hay informaciones que indican que podría generar algo más de hospitalización. Hay muy poca evidencia, muy, muy poca, si es que hay alguna mínimamente sólida, de que realmente escape a la inmunidad, no lo parece. Pero sí que es cierto que todas estas informaciones son prácticamente lo mismo que decíamos de la B117, que es la alfa, en el mes de diciembre y en el mes de enero. Todas las medidas de control que se han implementado han sido perfectamente eficaces contra la alfa. Hasta ahora parece que lo son contra la delta. La evolución de la epidemia en el país donde más de esta variante hay, es la India, está descendiendo muy rápidamente. Se están produciendo, al mismo tiempo que se detectan algunas de estas variantes, se están produciendo aperturas o relajaciones en muchas de las medidas de control, están produciendo eventos sociales que favorecen la transmisión. Por lo tanto,
Si bien la indicación de la información que disponemos sería hacia una mayor transmisibilidad, también es cierto que hay muchos factores que pueden confundir esa percepción de mayor transmisibilidad, que van asociados en el mismo momento en el tiempo y de los cuales no tenemos suficiente información para valorarlos bien. Yo creo que ahora mismo la variante Delta se está muy pendiente de ella, es lo que hay que hacer. Tenemos que tener mucho cuidado de que no perdamos información que nos pueda indicar el momento adecuado para tomar decisiones si hubiera que tomarlas, pero ahora mismo la evidencia que existe, si bien indica una dirección, todavía no es suficientemente sólida y en España no tenemos todavía una entrada suficiente de casos como para tomar medidas demasiado radicales. Sí que tenemos que tener mucho cuidado, se está siguiendo, se está secuenciando, se está buscando, pero lo cierto es que tanto en Reino Unido como en el país origen de esta variante, la evolución es más favorable de lo que hace solamente 2 o 3 semanas parecía indicar los primeros datos. Con lo cual yo creo que tenemos que seguir muy cuidadosos, pero con un poco menos de percepción de riesgo del que a lo mejor teníamos hace unas semanas. En cuanto a las mascarillas, yo creo que sí, aquello venía a raíz de las declaraciones, no recuerdo exactamente de quién, no sé si fue algún presidente de alguna comunidad o alguien que manifestó que en julio pensaba que a lo mejor podía plantearse. Yo creo que sí, que puede ser una muy buena fecha, quizás incluso antes, a lo largo de este mes, para plantear el dejar de usar las mascarillas, al menos en los exteriores. Veremos, habrá que mantenerla todavía en algunos ámbitos, habrá ámbitos en los que todavía será muy complicado el plantearse dejar la mascarilla hasta que tengamos coberturas muy altas en todos los grupos de población, pero desde luego en exteriores, para hacer una vida normal en exterior, yo creo que puede ser que incluso antes de julio. También comenté, recuerdo hace unas semanas, que esto depende un poquito de los procesos de modificación de una ley, que no son 2 días. Tenemos que modificar un artículo de una ley y una ley no se modifica de cualquier manera, pero sí que hay procedimientos que permiten acelerar ese proceso. Y es muy posible que en el mes de julio todo esto sea así. Damos un último turno de palabra a Nerea. Hola, buenas tardes. Primero, una aclaración respecto al certificado verde digital. Hay algunas comunidades que ya lo han puesto en marcha hoy, como Navarra, pero otras que no, como Euskadi. ¿Qué es lo que determina que se ponga en marcha? ¿Es cada comunidad decide cuándo o qué es lo que lo determina? Y otra pregunta para el doctor Simón. La Consejería de Sanidad de Euskadi ha advertido de que hay algunas personas, aunque son pocos casos de momento, que están renunciando a la primera inyección de su vacuna porque la segunda les va a coincidir con las vacaciones. Me gustaría saber si se está estudiando la posibilidad de que se pueda recibir la segunda dosis en otra comunidad autónoma, porque bueno, algunas ya se han mostrado abiertas a esta opción. Gracias. Muchas gracias. Lo primero que hay que decir es que desde el 17 de marzo, que la Comisión Europea anunció la primera propuesta de regulación del certificado, el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas nos pusimos a trabajar en un proyecto muy complejo que debería estar listo en poco más de 2 meses. Hemos trabajado de manera muy intensa. Puedo decirles que ha habido casi 200 reuniones entre el Ministerio de Sanidad y las distintas comunidades autónomas, tanto bilaterales como multilaterales. El proceso de implantación es complejo, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista operativo. Tenemos además que vincular cada certificado con sistemas de información como el Registro Nacional de Vacunación o el Sistema Estatal de Pruebas Diagnósticas. Es decir, es un proyecto muy complejo en el que hemos trabajado conjuntamente Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas, coordinando el Ministerio de Sanidad. Unas comunidades autónomas tenían unos sistemas un poquito más avanzados que otras, son las primeras que pueden salir a partir del día de hoy prácticamente con todo el abanico de certificados posibles. Otras comunidades tenían unos sistemas un poco menos desarrollados, salen con algunas funcionalidades menos, pero entendimos que era importante que aquellas comunidades autónomas que pudieran emitir certificados lo pudieran hacer desde ya. Ya digo, 20 días antes de que fuera obligatorio, el día 1 de julio,
Primeramente porque de esta manera ya podemos ir emitiendo certificados en real a miles, a cientos de miles de personas. No tenemos que esperar al 1 de julio, esa avalancha de millones de personas. De esta manera muchos miles de españoles van a poder tener su certificado este mes, van a poder empezar a viajar con el certificado COVID digital de la Unión Europea a cualquier país europeo este mes, y es cuestión de tiempo que todas las comunidades autónomas vayan ofreciendo cada vez más servicios. E insisto, el 1 de julio todas las comunidades autónomas podrán emitir este certificado e, insisto, también el Ministerio de Sanidad desde hoy emite de manera complementaria certificados de vacunación, certificados de recuperación a través de su sede electrónica. Lo hace de manera complementaria a las comunidades autónomas y como un refuerzo, como un servicio adicional que desde el Ministerio se ofrece a todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos. Ay, perdón. Sí, queda una pregunta, ya que se acabamos. Seré rápido de todas formas. Bueno, ahí la segunda dosis de la vacuna tiene un momento mínimo, un tiempo mínimo respecto a la primera dosis, pero no pasa nada porque se ponga un poquito después. Yo entiendo que las comunidades dan un margen de flexibilidad para poder adaptar la fecha y para poder modificar la cita para poner la segunda dosis. En todo caso, si alguno no puede, sí que me consta. De hecho, el secretario aquí lo ha estado trabajando con todo su equipo y con las comunidades autónomas, que existe la opción de poner la dosis en otra comunidad autónoma. Sí que es cierto que es importante para ello que las personas, si es posible, hagan su tarjeta de desplazamiento para vacaciones, para que pueda hacerse el registro de la forma adecuada y que pueda accederse a los datos de su vacunación previa de forma adecuada en la comunidad autónoma de destino. En todo caso, si no es muy complicado o el tiempo entre sus vacaciones y la segunda dosis es cuestión de días, siempre es mucho más sencillo el modificar la cita en su comunidad autónoma. Pero sí que es factible hacerlo en otra. Ahora sí, finalizamos la rueda de prensa. Muchas gracias a todos.